¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a una clase más del Poder de la Enseñanza, su canal. Como siempre, les saludamos a todos ustedes. Gracias por seguirnos y por acompañarnos en esta clase de este año que toca el canon del Nuevo Testamento. Lo que estamos viendo es del 15 de mayo al 21 de mayo, que estamos ya en el quinto mes del año casi terminando, y vamos a ver lo que es Mateo del 21 al 23, Marcos 11, Lucas 19 al 20 y Juan capítulo 12. Bastante mixteado está el día de hoy, los 4 evangelios, los libros sinópticos que vamos a ver el día de hoy. Para nosotros es un placer que nos acompañe cada semana. Veo sus comentarios, siempre los leo. Asimismo, veo también acerca de su progreso, que cada semana les está gustando las clases y eso es bueno. La idea, como siempre menciono, es de que les guste el Evangelio, más que la clase, el Evangelio, conocer más a Cristo, que es el objetivo. Saludo, yo, como siempre lo hago, veo ahí cuando le dan like, que les agrada los videos, eso es un placer para nosotros, para eso lo hacemos. Saludo a todos los que nos siguen, como ya lo mencioné, a muchos países que nos siguen, Chile, España, Honduras, Argentina, Uruguay, cuando lo mencionan, así como México, veo bastantes de México. México es un país inmenso en feligreses, miembros de la iglesia, quiero decir, feligreses es un miembro y creo que lo he dicho en una de las clases, ya lo he mencionado en el Antiguo Testamento el año pasado me parece, y si no lo he dicho pues lo digo ahora, que ya creo que en un tiempo muy cercano México debería tener un apóstol, ¿verdad? No estoy profetizando, simplemente me baso en lo que son las estadísticas o los números. Que me agrada, me encanta estar viendo los números. Entonces, en base a ello digo que debería tener un apóstol. ¿Por qué? Porque México pues tiene varios templos, es uno de los países del habla hispana que tiene más miembros de habla hispana y creo que sería lógico que ya haya un apóstol que los represente. Veremos en cuánto tiempo pues ocurre, ¿verdad? Esto lo verá la primera presidencia y cuándo crean adecuado. El otro país que debería haber sido, bueno, ya lo es Brasil. Creo que también lo mencioné hace un tiempo antes, porque por la cantidad de personas, de feligreses, ¿no? Ya tiene un representante en el apostolado, un brasileño, y eso es muy bueno. Así que nosotros que somos de países pequeños, a seguir trabajando, a seguir asistiendo para que nuestras capillas pues estén más llenas y obviamente sea una competencia, entre comillas, no lo es, pero como una competencia sana de quién tiene más miembros de habla hispana. Porque este canal lo menciono porque es de habla hispana, obviamente. Hay que entender que en la iglesia, obviamente su mayor feligreses es en habla inglesa, pero hace un tiempo vi que ya estaba cerca el habla hispana en ganar a la habla inglesa en feligreses, y eso es bueno. Nosotros tenemos una gran ventaja, como es todo lo que es desde México hasta el sur de Sudamérica. Todo es de habla hispana, donde podemos obviamente ganar en cantidad de miembros que haya, ¿verdad? Eso quiere decir que la iglesia tendría más feligreses en habla hispana que en habla inglesa. Y eso es un placer para nosotros. ¿Por qué? Porque de esa manera, pues, nuestro idioma se conservaría y eso es importante. Así que vamos a empezar las clases y sobre todo este capítulo para seguir aprendiendo. Seguimos todavía en la vida de Jesús y eso es muy importante. El título de hoy, del capítulo de hoy, el título, porque el manual lo pone los títulos, He aquí tu rey viene, he aquí tu rey viene. Esto está basado en Mateo capítulo 21, el versículo 5, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Fin del versículo. Jesús llega a Jerusalén por última vez en un burro. Un pollino, símbolo de paz, no como un conquistador. Esta entrada es conocida como el Domingo de Ramos. ¿Han escuchado el Domingo de Ramos? Bueno, también es conocido pues como el Domingo de Ramos. Esto ocurre una semana antes de la Pascua de Resurrección,
que se celebra pues la resurrección de Jesucristo que vamos a celebrar. Veremos a Jesús en sus días finales. Ya le queda poco tiempo de su ministerio. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. También me olvidé de mencionar, muy aparte de compartir las clases, que lo hacemos con mucho gusto, se comparte lo que se sabe a veces y lo que a veces hay preguntas que obviamente no vienen con respecto al Evangelio, no viene al Evangelio, pero sí ocurren en el Evangelio, que es en la iglesia. Me preguntaron la vez pasada, yo me olvidé de comentarles o de decirlo, me dijeron, hermano, en la capilla, ¿los domingos debemos comer en las reuniones? Porque yo veo muchos hermanos que comen. ¿Es normal? ¿Está bien? ¿Es correcto? A ver, quisiera, y si hay algunas preguntas, pueden hacerlas y yo con gusto voy a tratar de responderles. No les aseguro, pero voy a tratar por el tiempo, ¿verdad? Con respecto a comer en las reuniones estamos hablando, reuniones, esto no está escrito, pero esto es educación, ¿no? Un sentido de cómo me han criado, mi crianza, cómo me han educado. O de repente me educaron mal porque mis padres no supieron, entonces pues uno va aprendiendo ya, ¿verdad? Si es correcto, está bien o está mal. Si estamos nosotros en la reunión sacramental, no debemos estar comiendo por educación. Si tienes niños pequeños es diferente. Aunque trata de llevar comida simple y no pues que haga bulla con la comida o que ensucie, ¿verdad? Cuando llevamos galletas pequeñitas, obviamente los niños pues hacen todo un ensucio en las bancas. O si llevamos líquidos, hay que tratar de que sean pues herméticos para que los niños no derramen y no ensucian las bancas, o para que no lleven comida pues en esos papeles de aluminio donde hacen una tremenda bulla, que eso no es la idea. Si tienes que comer ahora, esto obviamente es por un sentido común. El Evangelio no tiene nada que ver, pero esto es un sentido común de educación. Si tienes que comer, ya el adulto, o estás con mucha hambre, pues hazlo con mucha delicadeza para respetar a los demás. En las clases es lo mismo. Si estás comiendo, para eso existe, felizmente en nuestras capillas, y que yo sepa, en todas las capillas que yo he asistido, he visto lo mismo, que hay un lugar para la cocina. No deberías hacerlo en las clases, ¿no? Para eso está la cocina. Acércate a la cocina, pues hay una puerta, entra y come, ¿no? Tu bocado, tu sándwich, tu comida, lo que quieres comer o lo que has llevado. En las clases no se debería comer, se debería ir pues a la cocina. ¿Por qué? Es la otra pregunta, ¿por qué? No olvidemos que nuestras clases tratamos que esté el espíritu. No son clases de universidad, de instituto, de colegio o de alguna materia, sino son clases espirituales. Entonces tratamos de que llamar al espíritu. Ese es el objetivo. Entonces cuando uno está comiendo, no se ve bien, no se presta mucha atención, menos pues el maestro, ¿verdad? O el líder que no puede estar comiendo mientras está impartiendo una lección o está enseñando a los demás. No está bien, por educación. Yo de verdad no lo haría. Si a alguien le parece diferente, pues hágalo. No, la iglesia no tiene nada que ver, el evangelio no tiene nada que ver, pero tratamos de que usar un sentido común. Tampoco pues los maldecimos a los que comen, de repente tienen hambre. Yo tenía un obispo que era diabético y tenía que estar comiendo en una reunión. Él decía, disculpen, voy a comer algo pequeño, y él llevaba algunas cositas pequeñas, como creo que llevaba almendras, algo así, me parece, y comía un poquito. Él tenía, ¿por qué? Porque su diabetes, él decía que era diabético, entonces él tenía que estar comiendo. Es sentido común, ¿verdad? Si no, se le subía el azúcar y estaba muy mal. ¿Por qué? Porque él decía que iba desde las 7 de la mañana a 6 de la mañana, que estaba en la iglesia, reuniones, y obviamente pues 11, 12 del mediodía que seguía ahí en la iglesia, él ya tenía que haber comido algo, y obviamente empezaba el problema del azúcar. Entonces sentido común ahí que tenía que comer.
Espero que quede respondida esta pregunta y obviamente si hay alguna otra pregunta, con gusto trataré de responder. Así que sigamos con la clase. En Mateo vamos a ver el día de hoy, Mateo capítulo 21, donde dice el inicio de la última semana de Jesús. Ese es el Mateo capítulo 21, es la entrada triunfal cuando se acercaron a Jerusalén, dice la escritura. Empieza en Mateo capítulo 21. Jesús sabía que los líderes religiosos, él sabía muy bien, que los líderes religiosos iban a arrestarlo, condenarlo, ridiculizarlo, azotarlo y entregarlo a los romanos para ser crucificado. Eso lo tenía muy claro Jesús. Pero ya había llegado el tiempo. Sin embargo, tuvo el valor no solo para entrar a Jerusalén, sino de entrar de la manera más pública posible. ¿Se acuerdan que antes como que no quería, todavía él esperaba, como si tuviese miedo? Bueno, pues ya había llegado el momento y lo hace de una manera pública. Esto contrasta, como les mencioné, con su anterior forma pues de reprimir la publicidad, porque a Jesús no le gustaba la publicidad. Si Jesús no hubiera reprimido deliberadamente el entusiasmo popular sobre él y sus creencias como Mesías, y si Jesús lo hubiera querido, esto hubiera sucedido desde hace mucho tiempo y en numerosas ocasiones. Pero obviamente él trató también de que haga su ministerio, termine su ministerio, y él sabía que ya estaba a punto de terminarlo. Jesús no pudo haber escogido un momento más dramático, fue a una ciudad sobrecargada de gente nerviosa con expectativas religiosas a la cual llegó. Fue recibido en aplausos y alegrías, pero el aplauso y las multitudes no fueron manipuladas por Jesús. Estas ocurrieron, pues, en cualquier caso, hubieran ocurrido en cualquier caso. El paseo que él tuvo en un pollino sí fue planeado, eso sí lo hizo, él lo planificó, lo planeó, fue un acto deliberado de autorrevelación, como lo hemos visto, o como lo podemos leer en Mateo capítulo 21, el secreto estaba siendo revelado. Jesús iba revelando su secreto poco a poco, solo los más perspicaces, pues en las escrituras, solo los más perspicaces en la espiritualidad se darían cuenta de la venida del Mesías esperado. Y obviamente, ¿quién se iba a dar cuenta? Pues aquel que ha leído las Escrituras. ¿Por qué? Versículo 2, veamos lo que dice. Y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Fin del versículo. Jesús montaría sobre él, sobre el más joven de estos animales, el pollino. Les dijo a los discípulos cómo encontrarían a estos animales. Por eso él planifica su entrada. Y les indicó que lo trajeran a ambos. El texto hebreo de Zacarías capítulo 9 menciona un animal, no dos, pero bueno, de repente es por sintaxis, ¿no? Si asumimos que Mateo entendía hebreo, Mateo, el que escribió este libro, la cita completa afirma que Jesús montó sobre el pollino, no a su madre. Marcos y Lucas dicen que el animal era tan joven que nunca antes había sido montado. Por lo tanto, en medio de esta exaltada multitud, un animal indomado permanece tranquilo bajo las manos del Mesías que controla pues la naturaleza. Qué honor, ¿verdad? Del animal también, que el Creador pues se suba en él, ¿verdad? Qué hermoso, qué bonito. ¿Quién no le gustaría ser el primero, obviamente, y ofrecer todo hacia el Mesías? Por lo que sería prudente traer pues también a su madre. Obviamente el pollino era la primera vez que cargaba a una persona y por eso trajeron a su madre para tranquilizarlo, ¿verdad? En medio de la ruidosa multitud pues se vuelven a veces indomables, pero ahí se demuestra que el pollino primera vez carga al Mesías, tranquilo lo hace. Ahora, ¿Jesús necesitaba un pollino? Pregunta, ¿lo necesitaba realmente? ¿Estaba cansado Jesús y por eso pide un pollino? Aquel que había viajado a pie desde Galilea hasta Betania pudo haber seguido las otras 2 millas que le faltaban. Pero para que entrara a Jerusalén como había sido profetizado sobre él en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Si aquella persona estaban ahí presentes que había leído las Escrituras, se estaba dando cuenta que las revelaciones
se estaban cumpliendo. En el versículo 4 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Fin del versículo. Aquí Jesús deliberadamente trabajó para cumplir la profecía, la cual muchos piensan que Jesús cumplió en el día exacto de su entrada triunfal. ¿A qué profecía se refiere? A Daniel capítulo 9 en el versículo 24 al 27 también. Si gustan, pueden buscarlo y compararlo un poquito. Ahora, bajando del monte de los Olivos, Jesús tuvo una magnífica vista de la ciudad. Sin duda lo conmovieron los nostálgicos recuerdos pues de la infancia de esta ciudad y del templo en el que de joven había asombrado a los médicos con sus sabias respuestas. Pero una visión del futuro pues disipó el recuerdo vívido y gozoso del pasado porque él contempla el destino oscuro y melancólico de su amada Jerusalén y de la casa de su padre. Jesús ya había profetizado lo que le esperaba a Jerusalén y no era nada bueno. Y ojo, sucedió. En unos años Jerusalén sería destruida. 40 años después, los ejércitos de Tito, así se llamaba el emperador Tito, sin darse cuenta se aseguraron de que cada palabra de su profecía de Jesús se cumpliera. Cuando ellos en busca del tesoro arrasaron el templo piedra por piedra. Así fue el fin de Jerusalén que Jesús profetizó. Jesús al descender hacia la ciudad, la multitud que lo acompañaba fue embargada por el éxtasis de lo que parecía ser su hora de triunfo. Rebosantes de esperanza y adoración gritaban «Hosanas al Hijo de David». Sus discípulos, a quienes se les había advertido que esto iba a ser el principio del fin, fueron por el momento llevados por la marea, pues ellos también del entusiasmo, estaban felices todos, tal como se aprecia en la imagen más o menos que se ha retratado. Jesús no se unió a este júbilo, porque sabía que la semana terminaría en la tragedia de la crucifixión. Pero guardó estos pensamientos de muerte en su propio corazón. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. Jesús llegó a Jerusalén en humildad, sin embargo, con la dignidad adecuada. En vez de llegar en un caballo como un general conquistador, llegó en un asna, en un pollino. Él llegó a Jerusalén como un príncipe de paz. He ahí la diferencia. Los asnos eran bestias antiguas sobre las cuales las personas solían montar, pero después del tiempo de Salomón, los judíos obtuvieron una raza de caballos, por lo que solo los pobres montaban sobre asnos, los cuales estaban reservados para las cargas. Jesús llegó proclamando la paz a Jerusalén, llegó en un animal noble, porque eso mismo representaba el Mesías. Esta entrada a Jerusalén ha sido llamada el triunfo de Cristo. Ciertamente era el triunfo de la humildad sobre el orgullo y la grandeza del mundo. Es el triunfo de la pobreza sobre la opulencia y de la mansedumbre y la delicadeza sobre la ira y la malicia. Qué hermoso que Jesús llegue de esa manera a una ciudad que dentro de unos días obviamente lo dejaría. Pusieron sobre ellos sus mantos, tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Todo esto fue hecho para honrar a Jesús como una gran persona triunfante, llegando a Jerusalén en la temporada de la Pascua. Es decir, que Jesús ya era conocido. Ya la gente había oído hablar de él, la gente hablaba del Nazareno, la gente hablaba del Maestro, hablaba del que curaba a los enfermos, y quién no tiene enfermos obviamente en la familia. ¿Quién no quiere conocer al que puede sanar a nuestro familiar que padece alguna enfermedad? La gente salió a recibir al rey, al hijo de David, todos lo alabaron. La pregunta es, ¿fue un recibimiento sincero? ¿Sí o no? Porque dentro de una semana todo ese público desaparecería y lo dejarían solo en el supuesto juicio y crucifixión. En una clase pasada vimos la diferencia entre
testimonio y revelación. Quizás la gente que salió a recibirlo obtuvo su testimonio. O quizás fue por un sentimiento colectivo de amor y esperanza por un Salvador, pero no tenían una revelación de que era el Hijo de Dios. No puede ser que en un tiempo muy corto se olviden de Jesús. Pero así pasó. Hosana, el Hijo de David. El pueblo clamaba, sálvanos, pero indicaron salvación al Hijo de David. El pueblo lo recibió como rey, como descendiente de David. El pueblo quería un rey para que lo salvara. Sálvanos, Hijo de David. Queremos ser salvos del dominio romano, en otras palabras. Queremos ser libres porque no lo somos. Versículo 10 dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Fin del versículo. Jesús también mostró que no tenía miedo de los principales sacerdotes y los fariseos. Él sabía que ellos conspiraban para matarlo. Sin embargo, llegó abiertamente a la ciudad como el Mesías. Cuando los magos vinieron buscando al rey de los judíos, toda Jerusalén se turbó, dice Mateo capítulo 2, versículo 3. Ahora, cuando el rey llega, toda la ciudad se conmovió, dice el versículo 10. Todos sabemos que él volverá. Todos. Que habrá una segunda venida. Ya no será así como fue la primera. Esperamos estar en la segunda venida en su recibimiento felices. Jesús llega a Jerusalén y lo primero que hace no es irse de paseo o visitar viejos amigos o algunos lugares. No, Jesús llega y va al templo. Esa es la prioridad. Todo el Antiguo Testamento habían dicho que el templo es prioridad. ¿Y qué hace Jesús? Pues lo cumple. Luego vemos la purificación del templo en el versículo 12 al versículo 17. En el versículo 12 menciona, echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo. Fin del versículo. Esto parece diferente de la purificación de los jardines del templo mencionada en Juan capítulo 2, que ya lo hemos visto, la cual sucedió en los inicios del ministerio terrenal de Jesús. Sin embargo, el propósito fue el mismo. Parece que fueron 2 veces, pero ahora el propósito es el mismo: expulsar a los mercaderes, quienes en complicidad con los sacerdotes engañaban a los visitantes de Jerusalén, forzándolos a comprar animales aprobados para sacrificio y monedas a altos precios. En realidad ya no era un templo, sino un mercado. La gente estaba más preocupada en el negocio antes que en la espiritualidad. Para tener una idea, un par de palomas que se tenían que ofrecer, ¿verdad?, en sacrificio, podían costar tan poco como 4 monedas fuera del templo. Pero cuando uno entraba al templo, costaban como 75 monedas dentro del templo. Esto es casi 20 veces más caro, era absurdo. Sin embargo, la ira de Jesús era contra todos los que vendían al igual que contra los que compraban. Los dos son culpables. Tenían culpa los vendedores, pero también los compradores. Al no haber compradores, no hay vendedores. El comercio era necesario. Y tal vez haya sido inocente, pero el espíritu comerciante pronto desarrolla abusos que sin duda eran desenfrenados en ese periodo. No es malo el negocio, lo que es malo es la usura del negocio. Ese era el problema. No era malo que alguien llegue a vender sus palomas para ser ofrecidas por aquel que no cría palomas. Pero lo malo era que si la paloma costaba 4 monedas en el mercado, dentro del templo llega a costar 75 monedas. Esto era una exageración, era un absurdo. Es por eso que Jesús dice en el versículo 13, mi casa de oración será llamada, fin del versículo. Los mercaderes
Los comerciantes operaban en los jardines exteriores del templo, la única área donde los gentiles podían entrar y orar. Por lo tanto, este lugar de oración fue convertido en un mercado, y un mercado deshonesto. El Señor lo llama cueva de ladrones. La actividad de los que vendían y compraban en los patios exteriores hacía imposible que cualquier gentil pudiera venir y orar y encontrarse o tener una experiencia espiritual. En ese escándalo de compra y venta, negociaciones y subastas, era imposible ofrecer una oración a Dios. A aquellos que buscaban la presencia de Dios, que buscaban la paz de Dios, que buscaban un encuentro con Dios, les estaba siendo impedido por el mismo pueblo de la casa de Dios. Y Jesús tuvo que poner orden, aunque quizás solo por ese momento o quizás solo por ese día, porque de seguro que los demás días volvieron a lo mismo. Pero Jesús tuvo, aunque sea, que poner orden. En los versículos siguientes, Jesús nos cuenta una parábola. En Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32, nos habla de la parábola de los dos hijos, donde un padre le dice a uno de sus hijos que vaya a trabajar en la viña y le dice que sí, pero no va. Y luego llama al otro hijo, el cual le dice que no, pero luego va. Esta parábola parece que fuese para nosotros en la actualidad porque ¿qué familia no tiene esta clase de hijos, verdad? Jesús hoy hace una puntería aguda, porque alguien puede salirse ileso de este evangelio. Alguien puede leerlo atentamente y no sentir que sus palabras dejan heridas en nuestros corazones. Hoy nos vamos a sentir tocados en esta parábola. En primer lugar, ¿a cuál de estos dos hijos pertenecemos? ¿Al que dice sí, pero es no? ¿Al que dice no, pero es sí? Creo que somos demasiados los que pensamos que a Dios lo ganamos y lo convencemos con nuestras palabras, ¿verdad? Y con palabras nadie queda bien delante de Dios porque Dios no le cree a las palabras, sino a los hechos o a la vida. El mundo nos llama cristianos dentro del grupo de cristianos. Y nosotros estamos ahí. Pero no podemos ser cristianos un solo día a la semana o cristianos de 3 horas y luego que viva la vida. Debemos ser cristianos de las 24 horas del día y de todos los días de la semana. No podemos ser cristianos que hoy le decimos sí a Dios y mañana le decimos no. El gran problema de nosotros los creyentes es nuestra separación entre la iglesia y el mundo. No se puede ser santos de los últimos días de luz intermitente, ni semáforo que constantemente está cambiando de luz. Ahora, tenemos que tener en cuenta la observación que nos hace Jesús, que ni los buenos somos siempre tan buenos como pensamos, ni los malos son tan malos como nos imaginamos. Es posible que muchos a quienes miremos como malos sean mejores que nosotros ante los ojos de Dios. Así que no debemos juzgar tan rápidamente. Es que la manera que tiene Dios de vernos y otra la manera de cómo nos vemos nosotros. Nuestra verdad está en lo que somos delante de los ojos de Dios. Por eso tampoco debemos desalentarnos. Es posible que nos consideremos malos, porque hicimos o dejamos de hacer esto o lo otro. Pero ante Dios, que conoce la verdad de nuestro corazón, seamos sus hijos queridos. Estos versículos pareciesen que es un evangelio un tanto extraño, pero lo extraño puede ser nuestra vida, no el evangelio. Lo que sucede es que con frecuencia el evangelio nos pone al desnudo y nos hace sentir mal. Pregunta, ¿es verdad lo que dice Jesús o no?
¿Responde o no a la realidad de nuestras vidas? ¿Quién está en el trasfondo de estos dos hijos? Uno que dice sí y el otro que dice no. Todos. Todos somos representados en esta escena. En primer lugar, aquellos a quienes Jesús se dirigía directamente, los santos de aquel entonces. El mismo texto lo dice. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Versículo 23. Ahora, pero aquí hay dos clases de hijos, el bueno que termina siendo el malo y el malo que termina siendo el bueno. La intencionalidad de Jesús es hacerles sentir que ellos representan al hijo bueno, pero malo. Alguien lo definió como el hijo obediente desobediente. ¿Y el hijo malo pero bueno? ¿Qué fue de él? El hijo desobediente pero obediente significa para Jesús todos aquellos que viven al margen de la ley, los paganos, los publicanos, los pecadores. ¿Por qué los sacerdotes y los ancianos son los malos? Porque los buenos se sienten ya tan buenos que no aceptan que nadie los cambie. Son los hombres de la ley, incapaces de recibir y aceptar el nuevo anuncio de Jesús, que no solamente es el Dios de la ley, sino es el Dios del amor. Ellos son los que siempre rechazaron a Jesús e incluso terminaron por condenarlo a muerte. Es importante saber que a Jesús no le condenaron los malos, sino los buenos. Le condenaron los sumos sacerdotes y los ancianos, y no precisamente los publicanos y pecadores públicos. Eso es lo terrible. ¿Por qué siempre en el Evangelio los buenos terminan siendo los malos y los malos terminan siendo los buenos? Podemos preguntarnos. Con frecuencia la bondad de los buenos constituye un mayor obstáculo que el pecado de los malos para abrir el Evangelio. Esto lo pasó José Smith. Los que más se opusieron fueron las demás congregaciones. Supuestamente eran los buenos. Ahora, los que nos creemos buenos pareciera que ya no sentimos necesidad de más. Es difícil convencer a los buenos, según la ley, de que tienen que cambiar y convertirse. En cambio, es fácil convertir y convencer a los malos de que son malos. Pero, ¿quiénes serían los buenos según la ley? Somos todos aquellos que nos sentimos buenos porque cumplimos con todas las leyes de Dios. Somos buenos porque hacemos lo que está mandado. Obedecemos porque está mandado. Incluso amamos porque está mandado. Vamos a la iglesia porque está mandado. Es decir, que no encontramos un disfrute en el asistir. Oramos porque está mandado, porque es un mandamiento y no porque deseamos tener un encuentro con Dios. La ley nunca puede ser un fin. La ley es un medio. Para Dios que nos conoce, pone y explica de los verdaderos obedientes. El primero quedó bien con su padre, pero luego le defraudó porque no hizo lo que se le pedía. En cambio, el segundo, al comienzo dijo no, pero recapacitando, cambió el no por un sí y se fue a trabajar. Lo que nos justifica delante de Dios es si hacemos su voluntad. Jesús lo dice muy claro en otro momento. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Felizmente que nuestro Dios, a pesar de que le engañamos con palabras bonitas, aunque luego lo neguemos todo con nuestras vidas, Él sigue creyendo en nosotros. Esto es lo maravilloso de Dios, a pesar de sentirse engañado muchas veces con un sí que termina siendo un no. Dios sigue creyendo en mí, sigue teniendo fe en mí, sigue teniendo fe en ti, sigue teniendo fe en nosotros. Dios nos sigue perdonando y Dios sigue creyendo en nosotros. Nosotros somos sí y somos no. En cambio, Dios siempre sí. Es el sí del amor que, aunque decía Pablo, el amor todo lo soporta, todo lo cree y todo lo espera. Hermanos, amigos, todos nosotros le hemos dicho sí a Dios en nuestro bautismo, en nuestra ordenación del sacerdocio, en nuestros llamamientos. Le decimos sí cada domingo al participar de la Santa Cena.
Hagamos que nuestra vida siga siendo cada día un sí generoso de acuerdo a cómo manda el Señor. Llegamos a Mateo capítulo 22, versículo del 1 al 10, que en la cual vamos a ver una parábola de la fiesta de bodas. Donde se habla de un rey que hizo la boda de su hijo e invitó a todos, pero nadie asistió por diferentes motivos. Como los invitados no asisten a pesar de haber hecho banquetes, el rey ordena que vayan a la calle e inviten a todos para que disfruten de la boda. Los primeros invitados son precisamente el pueblo de Israel. Los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, es decir, los representantes religiosos de aquel entonces. Pero las excusas que presentan son ridículas, como son ridículas todas las excusas que nosotros presentamos a Dios para no aceptar realmente el ofrecimiento de unas relaciones tan íntimas con Dios. Siempre son las mismas evasiones frente a las invitaciones que Dios hace a su gente. Uno, por ejemplo, en esta parábola se ve que dice, uno se marcha a ver sus tierras, otro a ver sus negocios. Qué poca delicadeza la de estos invitados. Ahora, nos escandalizamos, pero ¿no decimos nosotros lo mismo? No tengo tiempo para ir a la iglesia porque tengo muchas cosas que hacer. Estoy muy ocupado. Estoy cansado. No tengo tiempo para orar porque mis ocupaciones no me lo permiten. Parece elegante que a Dios le digamos que no tenemos tiempo para hablar con Él porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Damos más importancia a las cosas que a Dios. Todavía no hemos tomado verdadera conciencia de Dios en nuestras vidas. Es por eso que todo lo demás es primero. Si nos queda tiempo, se lo dedicamos a Dios. Pero como nunca nos queda tiempo a Dios, lo tenemos medio olvidado. Tenemos que jerarquizar los valores, el tiempo. Es decir, tenemos que poner prioridades en nuestras vidas. No es cuestión de decir yo creo en Dios. Eso es lo más fácil. Como dice la Biblia, solo el necio dice que no existe. El problema no es si yo creo o no en Dios, sino qué lugar ocupa Dios en mi vida. Porque si todo es primero y luego si me queda tiempo es Dios, eso me parece que es colocar a Dios fuera de su lugar en nuestras vidas. Jesús había llegado para casarse con su pueblo. Dios lo había mandado, pero ellos seguían unidos a Moisés. Y ni siquiera estaban casados con el monte Sinaí. Jesús llegó para la boda, pero no le hacían caso al novio. No querían y los invitados se rehusaban a asistir a la boda. Entonces, ¿qué hace Jesús? Bueno, invita a los demás y llegaron los samaritanos, llegaron los extranjeros, porque ellos sí creían, ellos lo aceptaron a Jesús. Recordamos a la mujer siria fenicia que le dijo perrillo, ¿se acuerdan? Ella le dijo Señor, hijo de David, es decir, lo reconoce, porque le llama Señor y rey descendiente de David. Al final de la historia nos habla que el rey vio a un hombre en esta parábola. Él ve a un hombre que no estaba vestido para la boda. Es decir, que habían invitado a todos, pero por lo menos había que cumplir la forma de vestir. Aparentemente había ignorado este hombre la importancia de eso. Había entrado no preparado, esperando participar. Muchos no entienden que hay que hacer una preparación. El adversario los ha engañado tanto que les ha hecho creer que no es necesaria ninguna preparación. Cualquier cosa servirá. Pero en este mensaje que el Salvador dio en una parábola a sus oyentes, a sus asociados, se nos informa que debe haber alguna preparación. Y sin esa preparación a nadie se le permitirá participar de los dones más preciosos de nuestro Padre Celestial. Miembros de esta iglesia que tienen la idea de que debido a que han sido invitados y debido a que sus nombres aparecen en el registro, entre los que han sido llamados, no tienen nada más que hacer.
hombres que han sido bendecidos de manera financiera, mujeres que se han hecho prominentes en la vida social, se han olvidado del Señor y no se preparan para la fiesta a la que los ha invitado Jesús. Es verdad que nuestros nombres ya se están inscribiendo en las invitaciones para la boda, pero eso no garantiza que estaremos en el reino celestial. Tenemos que continuar preparándonos. Jesús habla de bodas, de fiesta. El Evangelio es una fiesta. Cuando compartimos el Evangelio y cuando nos juntamos en hermandad, vivimos una fiesta. A dejar de lado las caras largas, porque el Evangelio no es así. El Evangelio es alegría, es felicidad como una boda. Estemos felices de conocer el verdadero Evangelio. Había que saber todo y los fariseos quieren hacerle otra trampa. Pero esta vez mandan a los herodianos. Como su mismo nombre lo indica, eran herodianos, es decir, seguidores de Herodes. Es decir, que si hacías algo indebido en contra de Herodes, tu vida corría peligro. Y ellos son los que hacen la pregunta de dinero, de lo que tiene que ver con el dinero que se da al país. ¿Se debe o no se debe dar? Ahora sí. ¿Debemos dar nuestros impuestos a un gobernante idólatra? ¿A un gobernante que no cree en Dios? ¿Debemos dar de nuestro dinero al César que cree en dioses ajenos y no cree en Jehová? Jesús afirmó que el gobierno, nos hace solicitudes legítimas. Somos responsables ante Dios en todas las cosas, pero debemos ser obedientes al gobierno en cuestiones civiles y nacionales. Pedro lo dijo así: temed a Dios, honrad al rey. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Eso dice. No debemos olvidar que todos los cristianos tenemos doble ciudadanía. El ciudadano del país en donde vive. A él debe muchas cosas. Debe la seguridad contra los hombres sin ley que solo un gobierno establecido puede ofrecer. Debe todos los servicios públicos. Esto se tiene que pagar, y se paga con los tributos que tenemos que pagar. Jesús también dijo, y a Dios lo que es de Dios. Significa que pertenecemos a Dios y no al César, ni siquiera a nosotros mismos. Si los judíos hubieran entregado a Dios lo debido, nunca hubieran tenido que entregar nada al César. En los tiempos del Nuevo Testamento nunca hubieran soportado la ocupación opresora del Imperio Romano si hubieran sido obedientes a su pacto con Dios, pero no lo fueron. Y ahora, obviamente, que les costaba pagar tributo a un invasor como eran los romanos, pero no se daban cuenta que esos impuestos también eran usados para defender a ellos de otros imperios que querían atacarlos. En todos los países se paga impuestos, porque de los impuestos es donde se construye todo. Uno que ha crecido en un país donde existe la democracia se acostumbra a pagar impuestos. Y no son pocos, en muchos países se paga más del 16 o 18%, como son los países de México y Sudamérica. La mayoría de países de Sudamérica pagan en ese promedio. Es muy alto. Y lo peor es que no se ve lo que se hace con ese dinero, porque no hay obras. No es por resaltar, pero en Estados Unidos, que cobra en promedio el 8.25%, que es el impuesto, la tax, como se llama en inglés, y por todo lado ves que hay obras. O por lo menos ves que están ampliando las carreteras y no hay baches y ves que tus impuestos son bien usados. Un santo de los últimos días tiene que pagar al César lo que es del César, a pesar, lamentablemente, que no vemos las obras, no vemos el buen uso de esos impuestos. Pagar los impuestos, llevarse bien con el Estado. Hace mucho tiempo un líder dijo que no es posible que un miembro de la iglesia que tiene un negocio llegue al Estado y lo cierre por no pagar impuestos. Asimismo tenemos que pagar a Dios. ¿Y cómo se paga? ¿Cómo damos a Dios lo que es de Dios? Esa palabra empieza a sonar, ¿verdad? Diezmo. Es la forma como nosotros le damos a Dios lo que es de Dios.
No olvidemos que por más que veamos un billete de alto valor, nosotros valemos más para Dios. Somos de alto valor y somos muy importantes. En Mateo capítulo 22, como está en la diapositiva, versículo 20 y 21, dice, entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Cogiendo una moneda y la inscripción, le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ambos tenemos que cumplir. Dar al César y dar a Dios. De nosotros dependerá. En Mateo capítulo 22, versículos del 23 al 33, habla de la resurrección. Creo que ya es tiempo que dejen de estar hablando los fariseos y también los herodianos y ahora llegan los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos no creían en la resurrección. Ellos le hacen una pregunta a Jesús acerca del hipotético caso de la mujer que se casa y se le muere el marido y según la ley mosaica tenía que casarse con el hermano para poder tener progenie. Pero tampoco tuvo progenie con el hermano y se murió y lo mismo sucedió con los 7 hermanos. La gran pregunta es, en la resurrección, ¿de quién será esposa esta mujer? O sea, que preguntan de la resurrección los que no creen en la resurrección. Es interesante esto. Es decir, que resulta ridícula la pregunta, pues es el colmo, ¿no? Los que no creen en la resurrección preguntan de eso, están preocupados. Los saduceos eran una antigua versión de los teólogos liberales modernos. Estaban en contra de lo sobrenatural, solo aceptando los primeros 5 libros de Moisés como auténticos. Ellos aceptaban esos nada más. E ignorando lo que fue escrito en esos libros cuando les apetecía hacerlo. Los saduceos no eran muchos, eran pocos en número, pero eran los ricos. Los aristócratas y la clase gobernante no se metían con ellos por el poder económico que tenían. En el tiempo de Jesús, el judaísmo mantenía diversos sorprendentes puntos de vista de la muerte y lo que había después de ella. No estaba muy claro y obvio que cuando algo no está claro, entonces surgen, ¿qué? Diversos puntos y creencias. Acá vemos a los saduceos que vienen a Jesús para tentarlo y ridiculizarlo con respecto a la doctrina de la resurrección y burlarse de la doctrina del matrimonio celestial. 2 cosas quieren hacer los saduceos. Veamos, ¿qué le preguntan los saduceos a Jesús? Versículo 25. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, le dice. Fin del versículo. ¿Por qué hacen esa pregunta a Jesús? ¿Querían aprender esta gente? ¿Estaban deseosos de aprender? ¿De mejorar sus vidas, de cambiar? ¿Querían aprender para poder acercarse más a Dios o a Jesús? Los saduceos le hicieron a Jesús una pregunta hipotética. ¿Qué quiere decir hipotética? Supuesta, pues inventada. Era demasiado imposible. Ridícula era la pregunta que le hacen, esperando ellos demostrar que la idea de la resurrección era una tontería. Obviamente estos ya lo habían ensayado esa pregunta, ya la habían hecho y estaba en el limbo esa pregunta. Siempre se hacía esa pregunta, en otras palabras, en esa época, para demostrar que no existía la resurrección. Ahora, según Deuteronomios capítulo 25 del 5 al 10, dice, si un hombre casado moría sin hijos, era responsabilidad de su hermano fecundar a su viuda y entonces contar al hijo como descendiente del esposo fallecido. Eso era así era la ley. ¿La ley dada a través de Moisés estaba o no estaba bien? Pregunta. Por supuesto que estaba perfecta. Una pareja se casa y no logra tener hijos, que es el objetivo de un matrimonio, y muere el esposo. Entonces la ley indicaba que su hermano se case con la viuda y tenga hijos el hijo. Que tenga será del hermano fallecido y así serán una familia eterna porque era un matrimonio celestial. Eso es lo que se deseaba. Y para los que estaban pensando, ¿y el hermano que se casó con la viuda no tendría familia? Si estaba casado, pues tenía su propia familia. O sea, si estaba casado y tenía su propia familia y también tenía que unirse, se tenía que unir con su cuñada y acogerla. Esa era parte de la vida, porque era esposa de su hermano.
Obviamente que ahora esto se vería feo, horrible y sería muy cuestionado y todo sería, saldría en las noticias y no puede ser, es más, nuestro vecino, si fuera nuestro vecino no le hablaríamos, en fin, sería todo un caos. Imagínense cuántos años han pasado y ellos ya lo hacían y ahora en nuestra época, pues por las costumbres no se vería bien. Los saduceos imaginaron circunstancias elaboradas junto con estas líneas y plantearon la pregunta. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Es muy probablemente esta era una de las historias de las que tenían el hábito de contar para poder dejar en ridículo a la resurrección. Esto era más que obvio, poner ejemplos tontos para desacreditar la resurrección. En eso se basaban los saduceos. Jesús les dijo clarito en el versículo 29, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Fin del versículo. Los saduceos conectaron sus ideas con un pasaje bíblico, pero no analizaron correctamente el pasaje. Estos hombres altamente entrenados estaban equivocados en su comprensión básica de la verdad de la Torá, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Su error estaba arraigado en 2 razones. Primero, no conocían las Escrituras, aunque pensaban que sí lo hacían. Segundo, no conocían el poder de Dios, estando básicamente en contra de lo sobrenatural. Esto era verdad sobre ellos. A pesar de que la religión era su carrera y estaban altamente entrenados. Los saduceos negaban las verdades sobrenaturales tales como la existencia de seres angelicales, la resurrección del cuerpo. Tenían una duda fundamental del poder de Dios para hacer más allá de que ellos podían medir y entender en el mundo material. Muchos en la actualidad somos como los saduceos de esa época en ese aspecto. Si nosotros conociéramos el poder de Dios, nosotros sabríamos que Dios es capaz de resucitar a los muertos. Si nosotros conociéramos las Escrituras, sabríamos que Dios resucitará a los muertos. ¿Creemos eso? ¿O somos como los saduceos? En el versículo 30 dice, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Primero, Jesús les recordó que la vida en la resurrección es bastante diferente de esta vida. No continúa solamente con este mundo sus arreglos, sino que es una vida de un orden totalmente diferente. No creer en la resurrección es terrible, porque indica que la vida termina acá, que no importa lo que hagamos, porque acá acaba toda la vida. Y eso no es verdad, a pesar que mucha gente en la actualidad cree lo mismo. Creen que muere el cuerpo y el espíritu regresa a Dios. Eso es lo que se cree, ¿verdad? Pregunta entonces para los que creen eso. Entonces una persona muy mala, vamos a suponer, una persona muy mala que muere, su cuerpo se va a la tumba. ¿Y su espíritu muy malo regresa a Dios? ¿Eso es posible? ¿Jesús cuando murió regresó a Dios por 3 días y luego volvió? Jesús aprovechó en decir a los saduceos que los ángeles eran reales. De hecho, que Jesús haya usado a los ángeles tiene doble intención, ya que los saduceos negaban su existencia. Jesús les dijo que no entendían el poder de Dios, lo que se refiere es que no entendían el matrimonio celestial. Jesús demostró la realidad de la resurrección usando únicamente la Torá, los 5 libros de Moisés, los cuales eran los únicos libros que los saduceos aceptaban como verdaderos. Jesús les va a dar una explicación clarita a los saduceos en el versículo 32 que dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es de Dios de muertos, sino de vivos. Fin del versículo. Si Abraham, Isaac y Jacob no vivirían después, no vivirían en la resurrección, entonces Dios hubiera dicho que Él fue el Dios de Abraham en pasado, en vez de decir yo soy el Dios de Abraham en presente. Él hubiera dicho, en otras palabras, yo fui el Dios de Abraham, porque no existe la resurrección, pues yo fui. Jesús habla y explica, pero hay que tener en cuenta que no podía dar sus perlas a los puercos. En estos versículos nos enseña del matrimonio.
por si acaso, ni del divorcio, sino de la resurrección. Todos vamos a resucitar algún día. Ya hemos visto a dónde vamos después de morir. Tenemos que prepararnos. Hoy es el tiempo. Llegamos a Lucas capítulo 19, donde vamos a ver a Jesús y Zaqueo. En Lucas capítulo 19, del versículo del 1 al 4, nos dice que Zaqueo sube a un árbol y el riesgo es ridículo para ver a Jesús. Habiendo entrado Jesús en Jericó, que era una ciudad antigua e importante, como Jesús pasó por la ciudad de camino a Jerusalén, parece que la razón era para cumplir con este hombre llamado Zaqueo. Zaqueo, que era jefe de los publicanos, también era rico. Zaqueo no solo era un recaudador de impuestos, sino un publicano rico, y los judíos odiaban a los hombres como él. Esto no fue solo debido a su aversión natural de los impuestos, sino a la práctica conocida como el alquiler de impuestos. Un cobrador de impuestos de la época estaba muy movido para hacer los impuestos lo más alto posible. Los romanos lo alquilaban y estos tenían que cobrar para pagar a los romanos, y de ahí tenían que quedar su ganancia. Por lo que mientras más alto cobren ellos, ganaban más. Por eso era el odio de los judíos contra estos hombres. ¿Qué significa Zaqueo? Zaqueo significa puro, su nombre. Este hombre era nada más que puro hasta que recibió a Jesús. Él debería por su nombre haber sido puritano, en el mejor sentido. Pero él era un publicano, no puritano. Un supuesto pecador público. En el versículo 3 dice: procuraba ver quién era Jesús. Fin del versículo. Zaqueo quería poner sus ojos en Jesús. Él lo buscó a Jesús. Tal vez Zaqueo había oído que Jesús aceptó a la gente como él. Él deseaba ver a este notable hombre Jesús por sí mismo. Pero había un problema. Era pequeño de estatura. Su estado natural le dio una situación de desventaja en la búsqueda después de Jesús. También probablemente afectó a su personalidad pequeño, ya que era pequeño de estatura. Podemos imaginar cómo se habrían burlado de Zaqueo en toda su vida y fue odiado encima en su adultez. Si Zaqueo tenía un corazón pequeño, ¿se habría dado por vencido y no trabajaría para ver a Jesús? Pero Zaqueo había tenido una gran voluntad y había encontrado allí una manera para eso. Y ahora tenía un gran deseo de ver a Jesús. Y él no era el tipo de persona que iba a parar. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. Porque Zaqueo trató de ver a Jesús con tanta intensidad que no le importaba hacer algo que muchos pensaron que estaba debajo de la dignidad de un hombre rico. Subirse a un árbol. ¡Qué ridículo! Pero Zaqueo no había nada que lo parase. Él subió al árbol como un niño pequeño y sin saber el cumplimiento de la palabra de Jesús, que a menos que no nos volvamos como niños no veremos el reino de Dios. Gran enseñanza de Zaqueo. Ojalá que hubiera más en nosotros como Zaqueo, que no nos importara que se rían de lo que hacemos, sino que nos ayude a ver a Jesús. Y Jesús dirá como dijo en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fin del versículo. Gracias, Zaqueo, por tomar esa iniciativa y por ponernos a nosotros como ejemplo de buscar a Dios y de a veces hacer hasta lo imposible. En Juan, para terminar, capítulo 12, Jesús nos habla acerca de que es ungido en Betania. Y ahí le hicieron una cena. Antes de una semana de su crucifixión, Jesús fue a una cena preparada en su honor en casa de Simón el leproso. Sus amigos Marta, Lázaro y María estaban allí también. María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió. Ungir quiere decir lo puso, lo echó en los pies de Jesús. Durante la cena, María dio a Jesús un regalo singular. No era inusual lavar los pies de un invitado. Era común. Pero sí era inusual usar un perfume de nardo puro, de mucho precio para hacerlo. Y lo más singular fue enjugar los pies con sus cabellos. El regalo de María fue extraordinariamente humilde. Cuando un invitado entraba a la casa,
Usualmente se le lavaba los pies con agua y su cabeza era ungida con una gota de aceite o de perfume. Aquí María utilizó este delicado perfume y ungió los pies de Jesús. Ella consideró que su delicado perfume era bueno solo para los pies de Jesús. El regalo de María fue extraordinariamente extravagante. Ella utilizó mucho perfume de nardo puro, 1 libra de mucho precio. Las especies y perfumes con frecuencia se usaban como inversión, porque ellos no ocupaban mucho espacio, eran portátiles y fácilmente negociables en el mercado. Judas, que estaba presente, calculó en ese momento el valor del perfume y valía 300 denarios. Juan capítulo 12, versículo 5 dice eso. Para entender la cantidad debemos decir que eso era el equivalente al salario de un año de un judío. Es decir, que el perfume no era cualquier perfume. El regalo de María fue extraordinariamente desinteresado. No solo le dio el regalo del perfume muy caro, sino que también enjugó los pies con sus cabellos. Esto quiere decir que soltó su cabello en público, algo que una mujer judía raramente o nunca lo haría. En todo esto, María nos muestra devoción y amor profundo a Jesús. La vida de María está a los pies de Jesús. En el versículo 4 dice Judas Iscariote, el que le había de entregar. Fin del versículo. En muy poco tiempo, Judas iba a entregar a Jesús. Esta traición se ve mucho más oscura al contrastarla con la luz de la devoción de María hacia Jesús. Era obvio que Judas se opusiera al regalo de María, ya que le remordía la conciencia al ver este sencillo pero poderoso acto de amor. Judas no puede ver amor demostrado a otras personas. Él no tiene amor y no es feliz cuando otros demuestran amor. Pregunta, ¿somos felices cuando vemos a otros que aman a otros? ¿O nos da cólera? ¿O sentimos envidia? ¿O nos sentimos como Judas? Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se menciona a Judas, haciendo algo malévolo, aparte de su traición a Jesús. Y aún esto fue hecho en secreto. Judas logró con éxito esconder las tinieblas de su corazón en los ojos de todos, a excepción de los de Jesús. Judas nos muestra cómo las apariencias externas pueden ser engañosas. En el versículo 5 dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Fin del versículo. Judas tenía un sentido muy agudo para el valor de las finanzas. Sacó rápido las cuentas, no había calculadora porque si no lo hubiera hecho, y monetizó el costo del perfume en el mercado. Era un astuto financiero Judas. Valorizó inmediatamente el valor del perfume, pero no para lo que Dios valoraba. Él sentía que esto era mostrarle a Jesús demasiado amor y devoción. ¿Por qué debemos demostrarle demasiado amor a Jesús? ¿Por qué debemos darle tanto amor a Jesús? ¿Debemos sacrificar nuestros bienes por darle a Jesús? ¿Necesita Jesús esos bienes? ¿No es mejor darlo a los pobres o los necesitados? ¿Acaso Dios necesita de los bienes? Si somos extravagantes en nuestro amor por Jesús, Él no nos criticará. Eso fue lo que Judas hizo. ¿Somos como María, extravagantes en nuestro amor por Jesús? ¿O somos como Judas criticando a los que lo son? También viene la pregunta, entonces, ¿por qué María tiene este perfume tan costoso? ¿Por qué María compró este perfume tan costoso? Eran formas de poder guardar su dinero, eran formas de poder ahorrar. Llegado el momento que necesiten ese perfume, se vendía o se daba a cambio de algo. El costo era un promedio el salario de un año de un judío. María tiene este costoso perfume, y es muy probable que eran todos sus ahorros. Ella entrega todo lo que tenía al único por quien debía hacerlo. Ella lo entrega todo a Jesús. Si el costo era el salario de un año de un judío,
Ahora imaginemos cuánto más le costó a María, quien era una mujer y los trabajos eran escasos o mal pagados para las mujeres. ¿Recuerdas la historia del joven rico que se le mandó que vaya y venda todo y se lo entregue a los pobres? Acá María entrega todo lo que tiene a Jesús, a los pies de Jesús. ¿Quién de los dos está más despegado de las cosas materiales? ¿A quién de los dos le interesa más la vida eterna? ¿Cómo están nuestras ofrendas a Dios? ¿Cómo están nuestras ofrendas al prójimo? Preguntas que tenemos que hacernos, ¿hemos o estamos dando como lo hizo María? ¿Nuestros bienes están a los pies de Jesús? ¿Somos desprendidos de nuestros bienes o queremos seguir acumulando y acumulando bienes? Jesús dijo en el versículo 7, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Fin del versículo. María sabía algo que los discípulos no entendían. Ella sabía que Jesús iba a morir, por lo cual fue movida a ofrecer a Jesús este extravagante regalo de devoción. María tenía más revelación que otros, ya que pasaba más tiempo a los pies de Jesús. Este fue el momento en el que simbólicamente Jesús fue apartado para su entierro, por alguien que realmente entendía lo que estaba sucediendo. Una mujer a los pies de Jesús entiende más que los propios apóstoles. ¿Es importante el llamamiento? ¿O es importante creer en Dios, creer en Jesús? Vemos que es más importante creer en Él y saber que Él existe, antes que los llamamientos. Judas era un apóstol, pero una mujer a los pies de Jesús tiene más fe, más amor a Jesús que el propio apóstol. Qué importante, ¿verdad? En Juan capítulo 12, versículo 20 al 33 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Fin del versículo. Unos griegos quieren ver a Jesús. Qué bonito. Ver a Jesús. En la actualidad muchos dicen yo no creo en la iglesia, pero sí en Jesús. ¿Cuántas veces hemos oído esto, verdad? Y debemos saber que la iglesia no es el final del camino. Una vez más, la iglesia no es el final del camino. No, no es el final del camino, sino el camino que lleva al final. El final es Jesús, es Cristo. Ese es el final. Pero tampoco debemos saltar con garrocha y llegar directamente a Jesús. No se puede. Nosotros debemos ser como Felipe y Andrés, que fueron puentes para llegar a Jesús. Ojalá que así seamos nosotros, que los que vienen a Jesús no se queden en nosotros, sino que seamos puentes para que conozcan a Jesús. Esa es nuestra misión, que pasen por nosotros y que no se queden en nosotros. Estos griegos que acuden en la fiesta no les piden a los discípulos que hablen de Jesús. Les piden algo mucho profundo, algo mucho más profundo y hasta más cristiano. Le dicen, queremos verle. El hombre necesita de las palabras, pero sobre todo necesita ver personalmente, hacer su propia experiencia personal. La inteligencia nos hace comprender las cosas racionalmente, pero los ojos son los que testifican la verdad de las cosas. Un Jesús que no se ve, es para nosotros un Jesús que no existe. ¿Cuáles serían los caminos para poder ver nosotros a Jesús? Son muchos. Yo voy a sugerir algunos. En primer lugar, el encuentro con su palabra, es decir, las Escrituras. Ahí podemos ver a Jesús. Leída, obviamente. Reflexionada también. Obviamente meditada en las Escrituras, interiorizada, que es lo más importante. Estas clases que doy o que se dan, y que son muchísimos canales que dan a través de YouTube, hay para todos los gustos. Todos tienen su forma de enseñar y uno puede escoger, pero ¿cuál es el objetivo de las clases? ¿De mirar las clases o de escuchar las clases? ¿Es aprender o es poder encontrar errores, encontrar fallas, o escuchar las clases y luego ir a las clases de la escuela dominical y hacer caer al maestro? ¿Para eso oímos las clases? El objetivo es que aumente mi fe, mi espiritualidad, mi crecimiento en la iglesia, que yo pueda yo conocer más a Cristo. ¿Ese es el objetivo? Si es así, estamos por buen camino.
Segundo lugar, la meditación silenciosa para conocer más a Jesús. En tercer lugar, el testimonio de nuestras vidas. El objetivo es que a través de las escrituras, a través de las clases de la escuela dominical, de los seminarios o de institutos o a través de estos vídeos, pueda conocer más a Cristo, acercarme más a Él. Jesús es muy claro en explicarles a los griegos y sabe que la cumbre de querer verlo a Él es en el huerto de Getsemaní y en la cruz. Versículo 32 dice: y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pero no olvidemos que Dios se manifiesta más en el pobre que en el rico, en la cruz que en el placer, en el fracaso humano que en los triunfos humanos. Tenemos que ver el rostro de Dios en las Escrituras, en el rostro resucitado, en el rostro crucificado, sobre todo en Getsemaní. Jesús les dice a estos griegos que si quieren verlo, tienen que verlo en el Getsemaní y luego en la cruz, porque allí lo conocerían. En la expiación tienen que ver a Jesús, tienen que ver al Cristo crucificado. Nuestra fe no nace de saber mucho, sino de ver y contemplar mucho el rostro de Jesús. Debemos contemplarlo allí donde Él se revela y manifiesta, lo cual significa que un seguidor de Cristo tiene que ser contemplativo de Jesús, y un contemplativo del misterio de Jesús, y un contemplativo de los hombres, sobre todo de los más pobres y desheredados, que son la mejor imagen de Él. Cada hombre y mujer que pasa por nuestro lado es, para el que sabe ver y ve más allá de las apariencias, un rostro del Jesús. Un rostro del Señor. Cada necesitado es el rostro de Jesús. Cada niño en la calle que nos tiende la mano es el rostro de Jesús. Lo importante es tener la suficiente fe para verlo. Nuestras familias que tenemos que visitar son rostros que nos ayudan a verlo más a Él. Esta semana, ¿por qué no nos dedicamos a tratar de ver a Jesús en nuestras oraciones y en el encuentro con los demás? Hagámoslo. Pidamos y supliquemos. Supliquemos a Dios para verlo, pero lo veremos a través de los demás. Para terminar, no olvidemos lo que vimos el día de hoy. Vimos la entrada triunfal de Jesús como un rey en Jerusalén y cómo la gente lo aplaudió. No olvidemos que los aplausos son señal de fe, de amor o de seguimiento, porque en unos días lo crucificarán y lo dejarían solo. Vimos cómo Jesús nuevamente limpia el templo, el lugar sagrado. Eso indica cómo debemos tener nuestras vidas. Quizás hay algo que limpiar. Todavía estamos a tiempo. Luego vimos la parábola de los 2 hijos y vemos que un hijo dijo sí, pero no fue, y el otro dijo no y fue. Muchos nos parecemos al primer hijo y otros al segundo hijo. Que nuestros andares puedan decir sí a Jesús y que lo hagamos y no seamos solo de boca. No olvidemos que a Jesucristo le crucificaron, pensando que estaban haciendo un bien. Los errores que cometemos, no podemos decir que lo hicimos en nombre del Señor. Asumamos que nos equivocamos y busquemos el perdón. Luego vimos la parábola de la boda y aprendimos que todos estamos invitados a la boda de Jesús. Por favor, que nadie falte. Todos somos parte del banquete. Siempre estemos listos. Algunos ya tenemos la invitación, otros todavía, pero todavía hay tiempo. Estemos listos para ese gran día de la boda cuando Jesús venga. Que nos preparemos con ese deseo que tuvieron los griegos, querer ver a Jesús. Que no dejemos ese deseo de lado, que siempre esté en nuestras vidas querer ver a Jesús, querer aprender siempre, querer aprender más de Él, querer conocerlo más a Él, y que nuestras oraciones digan: Señor, permite que algún día te pueda ver y recibir. Solicitemos en nuestras vidas ver a Jesús, no para aumentar nuestra fe y creer, sino para saber qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que quiere de mí. Que tengamos una hermosa semana. Los esperamos la próxima. Gracias.